Gracia admirable, hermanos. Tiene una historia muy hermosa. El autor de este himno, él se dedicó al comercio de esclavos. Él era dueño de grandes barcos que iban al África a traer esclavos para ser vendidos tanto en Europa como en Estados Unidos. Y este hombre no conocía a Cristo. Y entonces él vivió experiencias traumáticas porque además de que los esclavos eran tratados peor que animales ahí en los barcos, muchos de ellos morían por las condiciones antihigiénicas e infrahumanas en los que los traían. Pero un día Cristo lo alcanzó, Dios tocó su corazón y entonces él entendió que él era alcanzado por Cristo y él tenía la salvación y era una gracia incomparable de parte de Dios y no había manera en la que él pudiera pagarle a Dios por esa salvación tan grande. Y en la inspiración de este hombre compuso este hermoso himno, hermanos. Y el resto de su vida él la dio para hablarle a otros de Cristo y también para apoyar la causa que logró que la esclavitud o la trata de negros para ser esclavos se aboliera. Dos películas británicas que ganaron el Oscar a principios de los 80, hermanos. A la mejor película narraban la historia de dos hombres. Uno de ellos se llamaba Eric Liddell y el otro, seguramente más conocido, se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y el coraje, bajo presión, de decir que no. No a sí mismos, se autodisciplinaron. Acompáñenme por favor a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Y vamos a iniciar leyendo desde el versículo número 12, que dice así la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida la misma tentación. El pasaje diciendo, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir. Y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que tú has sido víctima, la palabra de Dios dice que hay una forma de escapar. Y Dios te la va a proveer si conoces a Cristo. Estas dos películas británicas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1981 se llamó Carrozas de Fuego y cuenta la historia de Eric Liddell, un joven escocés que se dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque él se rehusó a correr en domingo en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Y todos saben que le dijo no hasta al mismo príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque él era el corredor más veloz del mundo en los 100 metros. Pero Eric dijo que no porque las carreras iban a ser en domingo y eso estaba en contra
de sus convicciones bíblicas. No dije convicciones religiosas, dije convicciones bíblicas. Hace poco se conmemoró el 90 aniversario de una gran hazaña de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, de los cuales nadie pensó que él tenía ninguna oportunidad de ganar algo, porque no era su especialidad. Pero la ganó, e inclusive se inscribió en otra carrera de 200 metros y en esa también obtuvo una medalla, cuando él no iba a competir en ninguna de esas dos especialidades. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esta hazaña, porque cuando él terminó la universidad en la escuela de Edimburgo, cuando él se fue, la estación de tren estaba llena de estudiantes y de profesores que decían: aclamemos el nombre de Jesús, porque Eric Liddell se fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses en la guerra y recluido en un campo de concentración. Murió en ese campo de concentración, pero allí Eric Liddell fue la alegría, fue la emoción de todos los prisioneros de ese campo al predicarles, al cantarles y al servirles. Por eso se realizó esta película, para conmemorar la hazaña y narrarnos las experiencias de la vida de Eric Liddell, porque él estaba dispuesto a decir que no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron de que rompiera con sus convicciones cristianas en ese periodo. Y esta historia nos trae a la memoria la de otro personaje británico del siglo XVIII que se llamó William Booth y que fue el fundador del Ejército de Salvación. En su juventud, William le entregó su vida a Cristo y él se convirtió en pastor. Se fue a los barrios más pobres de Londres y trabajó con la gente más necesitada. Y formó una banda que denominaron la Banda Aleluya. Y él se paraba en las esquinas y él iba a las cárceles a visitar a los presos. Y él trabajaba con la gente más despreciada, la gente más pobre, para ayudarles a tener una vida mejor, pero también para predicarles acerca de Cristo. A algunos líderes religiosos del tiempo no les gustó. Entonces mandaron llamar a Eric Liddell y celebraron una gran asamblea y le dijeron a William: William, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba ahí de pie en medio de aquella asamblea. ¿Qué podía decir William? Catherine Booth, que vino a ser tan famosa como él, su esposa, estaba en uno de los balcones de la asamblea y ella agitó fuertemente su pañuelo, llamando la atención de William, y le gritó y le dijo: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació, hermanos, el Ejército de Salvación. La palabra de Dios nos cuenta muchas historias de gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera de la que vamos a hablar es alguien que seguramente usted no ha escuchado. Su nombre era Vasti. Ella era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero. En griego se conoce como Jerjes. Este hombre reinaba desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya existido. Este hombre celebró una gran fiesta e invitó a todos sus gobernadores y a todos sus príncipes
en un gran banquete, en una gran celebración llena de enormes lujos, de gran ostentación, que duró más de 6 meses. Y en los últimos 7 días, para terminar estas grandes fiestas, él ordenó que trajeran a su esposa, la cual era muy hermosa, para que se presentase delante de sus invitados y realizara un baile impúdico delante de ellos. Y ella sorprendió al mundo entero y a todos los presentes, a todos aquellos gobernadores y a todos aquellos príncipes que estaban acostumbrados a que nadie se negara a sus peticiones, y mucho menos sus esposas, porque ella se negó a venir. Vasti no aceptó. Ella dijo: no estoy dispuesta a mostrar mi cuerpo desnudo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ella iba a perder su reinado, su fama y toda su fortuna y todos los lujos materiales a los que ella estaba acostumbrada. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia, porque ella fue depuesta como reina de Persia. Se perdió en la historia, pero gracias a ella y a que dijo no, Esther se convirtió en la reina de Persia y el pueblo judío fue salvado. Y hasta el día de hoy el pueblo judío celebra una gran fiesta porque hubo una mujer que dijo no. Ella, Vasti, le abrió la salvación al pueblo judío porque había un hombre, el primer ministro Amán, que ya tenía la autorización del rey Asuero para exterminar a todo el pueblo judío. El primer Hitler de la historia. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la sensualidad, de la lascivia y de la indecencia. La palabra lascivia, hermanos, significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de una revista indecente o ver una película llena de pornografía. Tal vez usted diga: yo no hago eso, le creo. Pero ¿qué tal las telenovelas de ahora? Donde cada vez encontramos a mujeres muy hermosas, hombres muy guapos, escenas muy candentes y cuerpos semidesnudos. La Biblia nos dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma, mis hermanos. Están en guerra con nuestra alma y con nuestro espíritu. La Biblia nos dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. No se trata de que cada uno de nosotros ajuste el termómetro de permisividad que tenemos y le demos cabida a todo aquello que según nuestro criterio no está mal. La Biblia es de principios absolutos. Abstente, aléjate de ellos, nos dice la palabra de Dios. La Biblia también usa otra palabra: réprobo. Estas son aquellas personas depravadas totalmente. Sus conciencias ya están muertas, ya están insensibles, ya no se ruborizan con nada. Han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Romanos 1:28 nos dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y les dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y de toda la lascivia que quieran, que no los voy a molestar. Aún no. Pero sepan que sus pecados los van a alcanzar y estarán
en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado durante tanto tiempo a Cristo que su conciencia ya está muerta, insensible, ya está cauterizada y sus corazones se han vuelto duros, ya tienen corazones de piedra. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por eso es muy importante, joven, que tú vengas a Cristo cuando aún eres joven. Y si no lo eres, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu vida, en que tu corazón se va a endurecer y tu mente no va a escuchar el Espíritu de Dios aún, y cuando te susurre, ya no vas a poder escuchar la voz de Dios. Basti dijo no. Entonces vas a perder tu trono, vas a perder tu fama, vas a perder tu riqueza y tal vez pierdas hasta la vida. Ella volvió a decir, la respuesta sigue siendo no. ¿Cuál es tu respuesta esta tarde? A todas aquellas cosas que están mal. A la lujuria, a la lascivia, a la codicia, a la envidia, a los chismes, a la contienda, al alcohol, a las drogas, al tabaco, a la adicción, a los juegos, a las apuestas. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a disciplinar tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia nos enseña? ¿O te darás por vencido y vas a caminar por la senda amplia que lleva a la perdición? ¿O vas a escoger la puerta estrecha que nos lleva a un camino angosto que nos lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? En esta tarde tú tienes una elección. Dios no te va a imponer jamás sus ideas. Y la Biblia nos da otro ejemplo de un joven llamado Daniel. Las Escrituras nos dicen que Daniel se propuso en su corazón que él jamás se iba a contaminar con la comida ni con la bebida del rey. Daniel tenía un propósito en su vida. Él era un joven con un propósito. Había sido capturado junto con otros príncipes de Israel por Nabucodonosor cuando éste invadió aquel lugar. Y fue llevado cautivo por más de 2.700 kilómetros por tierra fértil durante meses y meses de viaje. Pero él, Daniel, estaba decidido a servir a Dios. Tal vez Daniel no tenía más de 13 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, los había llevado cautivos a Babilonia y ordenó allá que a todos estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran instruidos en toda sabiduría y en toda ciencia y que tenían grandes habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte. Porque Nabucodonosor sabía que estos muchachos tenían un don especial y él quería usarlos para sus propósitos. Pero Daniel dijo, no estoy dispuesto a contaminarme con la bebida del rey, ni con sus comidas, ni quiero dormir en un lecho de plumas. Yo quiero algo simple, yo quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente, Daniel, de todos aquellos jóvenes que lo único que esperan es irse de su casa para divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba muy lejos de su casa. Pudiera uno pensar, nadie se va a enterar. 2.700 kilómetros de distancia entre la Babilonia y la Jerusalén. Nadie hubiera sabido si él tenía una muchacha y se dormía con ella. Nadie
hubiera sabido si él se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo hubiera sabido en su pueblo Jerusalén. Pudo haberse hecho muy popular en los excesos. Pudo haber sido el... Pero decir no en sus años de juventud preparó a Daniel a un gran no cuando él fue el primer ministro de Babilonia y fue lanzado al foso de los leones porque él no estaba dispuesto a comprometer su fe en Dios. Y Dios lo libró de esa gran amenaza y él salió sin ningún rasguño del foso de los leones. Nos corrompemos cuando comemos en exceso. Nos corrompemos al consumir mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor o inclusive cuando vamos también al cine. En Lucas 21, Jesús nos dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El apóstol Pablo dijo: no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pedro dice: en tiempos pasados hemos andado en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en toda clase de cosas abominables. La Biblia nos dice que debemos disciplinar nuestras mentes y nuestros cuerpos. Tenemos que disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y hubo otro joven llamado José, el cual fue vendido por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar en Egipto. Y dice la palabra de Dios en Génesis 39, si usted quiere leer la historia completa de la tentación de José, que Potifar tenía una esposa muy hermosa. Y Potifar puso a José al frente de todos los asuntos de su casa. Y la esposa de Potifar vio que José era un hombre hermoso y de buen semblante, dice la palabra de Dios, fuerte y viril, y se enamoró de él. Y llegó a amarlo de tal manera que lo deseó con pasión. Y ella le dijo: José, ven, acuéstate conmigo. Y José le dijo: no puedo traicionar a mi amo, quien me ha confiado todo lo que está en su casa. No puedo traicionarlo acostándome con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Y cuando él dijo no por última vez y ella lo forzó a ir a la cama, José escapó y ella alcanzó a rasgarle la ropa y a dejarlo desnudo. Y entonces ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decirles: José trató de violarme, lo cual no era cierto, pero ella dijo eso. Y Potifar le creyó a su esposa y metió a José en la cárcel. Y todos sabemos que bajo ciertas circunstancias Daniel estuvo en la cárcel y Dios lo bendijo de tal manera que él llegó a ser primer ministro de Egipto y gobernaba casi como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque José tenía la fuerza que Dios le dio para decir no cuando él fue tentado. Pero el sexo no es pecado. El sexo nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo dentro de ciertos límites de las normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las reglas que tenemos todos los cristianos son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: mantente puro, consérvate puro. ¿Cómo podemos mantenernos puros, hermanos, en un mundo como el que vivimos? ¿Cómo mantenernos puros ante los programas de televisión? ¿Cómo mantenernos puros ante las películas, ante el internet, ante todo lo que tenemos enfrente de nosotros?
No puedes. No hay manera, excepto una. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación que no provenga del género humano. El pasaje que recién leímos de Corintios, ¿verdad? Ni tan fuerte que no puedas resistir. Y además, Dios te va a proveer la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo en esta tarde y deja que Él tome el control de tu vida. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Que Él mande en esas áreas donde tú tienes problemas en tu vida. Que Él gobierne tu mente. Que Él sea el dueño de tu corazón. Y que Él inclusive sea el amo, el Señor hasta de tu sexo. Que Él sea el Señor de tu sexualidad. Hubo otro joven también que se llamaba Moisés. Y a menudo cuando escuchamos hablar de Moisés, nos imaginamos a un hombre viejo, de gran barba blanca y con su vara en su mano. Pero dice la palabra de Dios que fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. El escritor sagrado, el libro de los Hebreos, nos dice que por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez entre los 15 y los 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Elección. Moisés tuvo que elegir. Y dice la palabra de Dios que él prefirió sufrir las aflicciones de su pueblo que estaba como esclavo en Egipto antes que disfrutar de los placeres del pecado. Él estaba en Egipto. Era el hijo de la hija de Faraón. En forma natural él era uno de los herederos al trono de Egipto. Posiblemente él iba a ser el próximo faraón. Pero él eligió a su pueblo porque él sabía que la antigua Israel era esclava de los egipcios. Y él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que a él se le ofrecía, todos los lujos de Egipto, todos los lujos de la corte de Faraón. Lo que él quisiera estaba a su alcance. Las mujeres que él quisiera las podía tener. Los banquetes, las orgías que él quisiera tener las podía celebrar. Él era el hijo de la hija de Faraón. Pero Moisés dijo: no estoy dispuesto a ser tu hijo. Escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso fue exactamente lo que Moisés hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes personajes de la historia, porque él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre el placer y la alegría. La palabra de Dios nos dice: aquel que ama el placer será un pobre hombre. Y dice la Biblia sobre un hombre que vivió y fue un gran sabio y disfrutó de toda la vida. Y dijo: entregué mi corazón al placer, a la lujuria y a la insensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta. La palabra de Dios nos dice que hay amantes del placer más que de Dios. Gente que practica y que su culto es el hedonismo. Disfrutar la vida por sobre todas las cosas. Ellos dicen: tenemos una sola vida, tenemos que disfrutarla. ¿De qué clase es usted? Y no estamos hablando de ese tipo de placeres que tenemos, de deportes, de artes, de buena música. Estamos hablando de los placeres pecaminosos.
La alegría y el gozo es provocada por el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos cientos de pasajes que nos hablan acerca de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en aquella noche: no temas, porque traigo noticias de gran alegría para todo el mundo y para todas las personas, aún en el sufrimiento. Porque cuando tú vienes a Cristo, Dios no se va a llevar tu sufrimiento. Dios no va a desaparecer los problemas de tu vida. Dios no se va a llevar tus dificultades. Él no se va a llevar nada. Él no promete que si tú hoy estás sin trabajo, Él te va a dar uno si tú lo aceptas hoy. Él no promete que si tú tienes problemas con tu esposa, con tu esposo y te estás separando, llegando a tu casa y si tú lo aceptas hoy, Él va a restaurar la relación de una manera perfecta. Él no promete eso. Él lo que nos promete es que Él nos va a dar gracia, nos va a dar fuerza y nos va a dar alegría en las circunstancias que tú vives. Nosotros amamos a nuestro Dios y tenemos alegría y tenemos gozo a pesar de las circunstancias, no por las circunstancias. La Biblia nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando por mí los hombres os odien y os persigan, Jesús nos dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que vamos a sufrir persecución, vamos a tener sufrimiento. Eso es lo que nos dice Jesús. Y si no estás dispuesto a levantar tu cruz y a seguirlo cada día, Jesús mismo dijo: no puedes ser mi discípulo. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál vas a seguir tú? ¿Cuál va a ser tu elección el día de hoy? Y por último llegamos al ejemplo de Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en todos los aspectos, pero sin pecado. Tal vez usted se pregunte y diga: hermano, ¿quiere usted decirme que Jesús fue tentado para robar? Sí, Jesús fue tentado para robar. ¿Y quiere decirme que Jesús fue tentado para irse con alguna mujer? Sí, Jesús fue tentado para irse con una mujer. ¿Jesús fue tentado para desear? Sí, Jesús fue tentado para desear. ¿Jesús fue tentado para codiciar? Jesús fue tentado para codiciar. Él fue tentado en todas las formas, pero Él estuvo sin pecado. Él fue tentado al igual que nosotros en todas las cosas, pero Él no cometió pecado. ¿Y cómo es que Él superó la tentación? El pasaje que recién leímos de Mateo capítulo 4 nos dice que el demonio vino a Él cuando Él estaba cansado, cuando Él estaba hambriento y cuando Él estaba sediento. Jesús, antes de iniciar con su ministerio, Él se fue al desierto, dice la palabra de Dios, y estuvo allá 40 días y 40 noches en ayuno, preparándose en comunión con el Padre, en oración, por el ministerio y el propósito por el que Él había sido enviado a este mundo. Y le dice Satanás: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás trató de introducir dudas en la mente de Cristo. Satanás sabía quién era. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era aquel nacido de una virgen
y que luego murió y resucitó de entre los muertos, y nosotros sabemos que hoy vive y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el diablo puso una duda en su mente. Jesús estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos nosotros. Él se enfrentó a Satanás como hombre, no como hijo de Dios. Y Jesús siempre contestaba citando la Escritura. Por eso es importante que nosotros atendamos las invitaciones que se nos dan de venir a la escuela dominical a aprender de la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a memorizarnos los textos que están en la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a poder defendernos ante las acechanzas del enemigo si no conocemos la palabra de Dios? Jesús le respondió y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que hay cosas mucho más importantes que la comida, que la diversión, que el sexo y que todas las cosas materiales que tú quieres conseguir y que tal vez ya tengas. Hay algo que está muy por encima de todas esas cosas, que son los afanes de la vida, que es lo que tal vez nos tiene sin poder dormir, sin poder tener paz, sin poder conciliar el sueño. No alcanzamos a satisfacer todos esos afanes. Nos causa ansiedad. Y Jesús dijo: lo más importante por sobre todas esas cosas es tu vida espiritual. Tienes que prestar atención a tu relación con Dios. Eso Jesús dijo que es lo más importante que el hombre puede tener. Entonces, continuamos en el capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra de Dios que Satanás lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás conoce la Escritura. Satanás citando la palabra de Dios. En la tentación a Jesús, Satanás lo estaba retando, citándole también la palabra de Dios. Y le dice a Satanás: porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús le vuelve a contestar con la Escritura y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la Escritura que otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y todo el esplendor y toda la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para poder cumplirlo. Muchos de ustedes le están vendiendo su alma a Satanás a cambio de nada. Satanás te puede dar todo lo que tú quieras. A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que delante de él estaba la cruz y que la única forma de salvación para todo ser humano era la cruz. Y si él hubiera aceptado y si él hubiera obedecido a Satanás, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de poder ser salvos. Jesús hubiera tomado otro camino y tú y yo estaríamos perdidos sin remedio. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra. Satanás le ofreció todo, todos los reinos de este mundo. ¿Tú tras de qué estás ahora? ¿De ser el mejor en tu profesión? ¿De ser el mejor en las artes, en la cultura, en la sociedad, en los deportes? ¿Tener una buena cuenta en tu banco que te deje tranquilo? ¿La mejor educación para tus hijos? Muchas de ellas no son cosas malas. Pero ¿dónde estás dejando el lugar que le corresponde a Dios en tu vida? Cristo se basó en las Escrituras y le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, dice la palabra de Dios, y vinieron sus ángeles
y le servían. Jesús enfrentó al diablo en el momento preciso de la tentación haciendo 3 cosas. Primero, citó las Escrituras. Segundo, se llenó del Espíritu Santo. Y tercero, siguió la voluntad de Dios. No hay magia, no hay algo oculto. Tú y yo tenemos la respuesta a nuestro alcance. Tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios y tenemos que seguir su voluntad. ¿Estás dispuesto tú a decirle no a las tentaciones del tentador? Piénsalo. ¿Lo estás? ¿Y estás dispuesto a decirle que sí a la declaración de Cristo, de que lo aceptes como tu Salvador, de que Él es el Hijo de Dios? ¿Le vas a permitir que entre a tu corazón y le vas a pedir que perdone tus pecados? ¿Quieres saber cómo es esto? Tal vez tú dirás, yo ya fui bautizado, a mí me confirmaron. Es más, yo soy miembro de una iglesia, yo voy seguido a la iglesia, tengo nombramientos en mi iglesia, ayudo a la comunidad, hago muchas buenas obras, soy el presidente de esta comisión, soy el presidente del Club Rotario, trabajo todo el día ayudando a la gente. Pero tú no estás seguro si tus pecados ya han sido perdonados. Tú no estás seguro si mueres hoy, si vas a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar tu pecado porque Él te ama. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio muriendo en esa cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para poder cubrir el precio que demandaba el Padre por el pecado de toda la humanidad. Tú puedes recibir a Cristo, a Jesús en tu corazón en esta tarde. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Tienes que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el basurero de la ciudad, en medio de 2 malhechores como el peor de todos los malhechores. Él, siendo un hombre justo, siendo un hombre sin pecado, inocente, fue crucificado como el peor de los malhechores. Y Él murió en esa cruz por ti y por mí. Pero tú tienes que reconocer que tú eres pecador y el pecado te separa de Dios. Y el pecado, dice la palabra de Dios, nos lleva a condenación eterna. No hay algo que tú y yo podamos hacer, nada en este mundo, ninguna obra, para poder alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. El arrepentimiento significa cambiar la forma en la que tú piensas, la forma en la que tú vives. Tienes que dejar que Jesús se acerque a ti. ¿Estás dispuesto? No vas a poder cambiar solo, pero Él te va a ayudar a cambiar. No vas a ser perfecto en tu vida. Vas a fallar, te vas a caer, pero lo vas a tener a Él ahí para sostenerte y para ayudarte a vivir una vida agradable a Él. Tú tienes que decirle: Señor, he pecado y me arrepiento y estoy dispuesto a cambiar. Lo segundo que tienes que hacer es recibirlo por fe. Tal vez muchas cosas tú no las entiendas. Tal vez podrás decir: no le entendí gran cosa al predicador, pero quiero abrir mi corazón y aún con todas estas dudas que tengo, quiero entregarle mi vida a Cristo. Tienes que venir como un niño y permitir que Él te cambie. La palabra de Dios dice que por fe somos salvos, no por obras.
Somos salvos por gracia. La palabra de Dios dice que por gracia sois salvos. Y eso no debemos olvidarlo. Y lo tercero que tienes que hacer es decirle a Dios: te voy a seguir y te voy a servir lo mejor que yo pueda. ¿Quieres aceptar en esta tarde a Cristo como tu Señor y Salvador personal? En esta tarde. Este es un momento precioso. El día de mañana puede ser demasiado tarde. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón en esta tarde? ¿Quieres abrirle tu corazón a Cristo? Recibirlo como tu Señor y Salvador personal y dejar que Él limpie tu vida, que perdone tus pecados y tener la seguridad de que tú has sido perdonado y de que el día que tú mueras tú vas a ir a morar con Él allá en los cielos. Porque hay una hermosa promesa cuando Él partió a los cielos y Él dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros en las moradas de mi Padre Celestial, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quieres aceptar a Cristo en esta tarde? Levanta tu mano, por favor, en tu lugar. Dios te bendiga, Dios lo bendiga, hermano. Dios te bendiga, Lucio. ¿Quieren aceptar a Cristo? Dios lo bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Es un momento precioso, es único. Ninguno de los que estamos aquí nos hemos arrepentido. Dios nos ha sostenido. Yo tengo 8 años enfermo y Dios me ha sostenido. Y yo le agradezco a Dios por su providencia, por su amor, por su gracia. Han sido algunos momentos terribles en mi vida. Ahorita estoy pasando por una situación difícil, pero gracias a Dios porque Él me sostiene, por su amor, por la alegría que yo tengo aún en medio de esta situación. ¿Quieres aceptar a Cristo? Ya estoy por terminar. Levanta tu mano, no te vayas inseguro el día de hoy. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Voy a pedirles una cosa más. No es fácil, cuesta trabajo. Vengan por favor aquí al frente, queremos orar por ustedes. Tenemos aquí Nuevos Testamentos y Biblias que queremos regalarles. Ven, queremos orar por ti. Pasa por favor. Los hermanos que están a un lado, si alguna de estas personas necesita ayuda, por favor acompáñelos. Jesús, ven adelante, Jesús. Lucio, vénganse, amigos. Pásenle por favor, no les vamos a pedir nada. Queremos orar por ustedes.